Quizás el grupo muscular más complejo de analizar de todo el cuerpo es el del hombro, pues este grupo muscular se ve involucrado en muchísimas funciones, tiene contacto con muchísimos huesos y su entrenamiento para nada es sencillo. Pero en este video vamos a ahondar en ese tema: por qué deberías de entrenar hombro, qué ejercicios deberías de hacer, cómo está distribuido este grupo muscular en cuanto a su tipo de fibras musculares y más datos curiosos acerca de este grupo muscular. Así que si quieres saber todo esto, quédate a ver el video hasta el final, y si no, pues ya sabes, no estás en peligro, eres el peligro, y esto es Peligro y Gym. Comencemos. ¿Por qué deberíamos de entrenar el hombro? El grupo muscular del hombro, del deltoides, es un grupo muy susceptible a lesionarse, pues como ya lo dije, se ve involucrado en muchísimos movimientos. Además, viéndolo por el lado estético, el hombro es el que nos da esa anchura a nosotros los hombres, lo cual nos permite ver muchísimo más varoniles. Tener unos hombros desarrollados sin duda van a poner una pauta para ver nuestro físico de mejor manera. Así que vamos a comenzar. ¿Dónde se sitúa el grupo muscular del hombro? El grupo muscular del hombro es el que se encarga de la unión de nuestro húmero, es decir, de nuestro brazo con nuestro torso, y tiene diferentes inserciones, diferentes contactos con diferentes huesos. Estos son la parte proximal del húmero, la clavícula, el esternón y la escápula. Claro, por ello es que es bastante complejo su trabajo. El grupo muscular del hombro se divide en tres cabezas: la cabeza anterior, que es la cabeza que se encuentra más próxima al esternón; la cabeza media, que se encuentra en medio, más cerca de la parte proximal del húmero; y la cabeza posterior. La cabeza posterior se encuentra en la parte de la espalda, que tiene gran contacto con la escápula. ¿Qué tipo de fibras componen cada una de estas cabezas? Vamos a empezar con la cabeza anterior. El 55% de las fibras de la cabeza anterior son de fibras tipo 1, fibras de resistencia que casi no hipertrofian. De ahí tenemos el 23% que son fibras tipo 2A, fibras mixtas, y tenemos el restante, que sería 21-22% de fibras tipo 2B. Claro que esto va a variar conforme la genética de cada quien. Con la cabeza media pasa algo curioso, porque disminuye la cantidad de fibras tipo 1, pasando a ser alrededor del 46%. En cambio, las fibras tipo 2A corresponden a alrededor de un 21%, y las fibras tipo 2B, que son las más explosivas, al 33%, lo cual nos diría que la mejor forma de entrenar la cabeza media sería con ejercicios de bastante explosividad, de bastante fuerza, por la cantidad de fibras tipo 2B que contienen. Y pasemos a la cabeza posterior. Con la cabeza posterior pasa algo muy interesante, y es que el 57% de las fibras musculares de esta cabeza son de fibras tipo 1, fibras de resistencia que casi no crecen. De aquí tenemos que alrededor del 14% van a ser fibras tipo 2A, terminando con alrededor de un 29% de fibras tipo 2B. ¿De qué nos sirve toda esta información? Pues nos sirve para determinar qué tipo de entrenamiento va a ser mejor para trabajar cada una de las cabezas, porque sí, las podemos trabajar por separado. La cabeza anterior se encarga de realizar una elevación frontal del brazo. Un ejercicio típico en el cual se realiza sería, por ejemplo, las elevaciones frontales, además de que también se ve involucrado en una aducción interna por parte del hombro, es decir, acerca el hombro más hacia el esternón. La cabeza media, por el contrario, su función principal es realizar una aducción lateral del brazo, es decir, llevar el brazo de la zona relajada hasta por encima de la cabeza, y la cabeza posterior es el antagonista de la cabeza anterior y realiza lo contrario, realiza una aducción hacia la parte de la espalda. Sabiendo cómo se mueven cada una de estas cabezas, podemos determinar qué ejercicios se ven involucrados con ellas. Pero antes que nada hay que dejar en claro que todos los ejercicios multiarticulares, escucharon bien, todos los ejercicios multiarticulares del torso involucran
al hombro, por lo cual el desgaste de este grupo muscular es abrumador y no es de extrañar que en su mayoría se componga de fibras tipo 1 que casi no hipertrofian pero que resisten bastante trabajo. El hombro se ve involucrado en ejercicios como lo es un press de pecho, como lo es un jalón al pecho en polea alta, todos los ejercicios multiarticulares. Sin embargo, también hay ejercicios de aislamiento que principalmente están enfocados más que nada en la cabeza media. Para entrenar la cabeza media, que es una parte muy importante porque es la que menos se ve involucrada en los ejercicios multiarticulares de otros grupos musculares del torso, nos quedan las elevaciones laterales. Trabajar la cabeza media además nos va a permitir que el hombro tenga una mayor densidad hacia afuera, que nos permita ver muchísimo más anchos del torso, una forma más atractiva para nosotros los hombres, por lo cual el entrenamiento de laterales es de gran importancia para ejercer un gran desarrollo sobre este grupo muscular. Y tenemos los laterales en diferentes ángulos. Están los laterales normales que podemos hacer con las mancuernas. Sin embargo, cuando nos acercamos más a los 90 grados al elevar, va a tender a involucrarse también el trapecio para ser un grupo sinergista en el movimiento. El trapecio también va a realizar una contracción para ayudar a la cabeza media del hombro para realizar este movimiento, y el trapecio se ve más involucrado en una elevación lateral, por ejemplo una mano con mancuerna con una inclinación. ¿Y cómo podemos darle algo más de aislamiento a la cabeza media del hombro? La cabeza media del hombro la podemos aislar realizando una inclinación contraria. Aquí el punto de tensión máxima no va a ser a los 90 grados con respecto a nuestros pies y nuestro brazo, sino va a ser a un ángulo menor, quizás 75 grados, donde el trapecio no tiene un gran impacto, y de esta forma trabajamos de forma más aislada la cabeza media del hombro. Otra cabeza que está muy rezagada es la cabeza posterior del hombro, porque si bien, aunque se ve involucrado en los ejercicios multiarticulares de tracción, es decir, aquellos que buscan trabajar la espalda, hay que recordar que la espalda se compone de muchísimos músculos. Entonces los músculos sinergistas para realizar cualquier movimiento van a ser compensatorios para con la cabeza posterior, añadiendo además que esta es la que tiene más cantidad de fibras tipo 1, fibras de resistencia, y tiene muy poca cantidad de fibras tipo 2A y tipo 2B, que son las que más hipertrofian. Pues es normal que esta cabeza siempre se quede atrás en cuanto al desarrollo y nos dé una visión deforme, no tan redonda del hombro. Por lo cual ejercicios como lo puede ser el crossover inverso, donde se involucra un gran trabajo en esta cabeza, o ejercicios como el face pull, son muy importantes para trabajar este músculo en específico. Y sabiendo que tiene la mayoría de fibras tipo 1, pues deberíamos de preferir un poquito más de repeticiones y realizar estos ejercicios muchísimo más estricto. Y pasemos por último a la cabeza anterior. ¿Cómo deberíamos de entrenar la cabeza anterior? Y es que la cabeza anterior de por sí ya tiene muchísimo trabajo. Se ve involucrado en todos los press de pecho, se ve involucrado también en todos los press de hombro, como lo puede ser el press militar o el press hombro con mancuernas. Y si vamos a elegir, mejor elijamos estos dos que tienen un poquito más de juego con la cabeza media del hombro, porque ya va a tener bastante trabajo a partir del pectoral, que a diferencia con la espalda, este funciona como el único músculo sinergista para con la cabeza anterior del hombro. En la espalda tenemos otros músculos como el redondo mayor, como el trapecio, o inclusive hasta el dorsal ancho se ve involucrado para ayudar a los movimientos de tracción, y en los movimientos de empuje solamente vamos a tener el pectoral, por lo cual la cabeza anterior va a tener un gran impacto de trabajo para realizar todos los ejercicios de press. Si vamos a preferir ejercicios para la cabeza anterior del hombro, hay que optar por aquellos multiarticulares, como lo pueden ser el press hombro con mancuernas o el press militar, y dejar de lado ejercicios como los frontales, que ya están de más, porque esta cabeza tiene muchísimo desarrollo, y tomando en cuenta el poco desarrollo que suele tener la cabeza posterior, potenciar que esta crezca más, pues va a provocar que tengamos una visibilidad deforme en nuestra articulación.
Así que conociendo todos estos datos puedes estructurar tu rutina de entrenamiento de hombro. Así que sin más por añadir, me despido y te doy las gracias por quedarte a ver el video hasta el final. Un abrazo y hasta pronto.